Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo de Medicina con Cabeza analizando preguntas MIR. Vamos a volver a meternos a explicar temas que yo sé que es lo que más os gusta. Lo que pasa es que, bueno, estamos intentando crecer en Instagram, las tutorías están yendo como un tiro, que ya sabéis que si queréis apuntaros ahora mismo están las plazas abiertas en www.medicinaconcabeza.com y evidentemente TikTok, YouTube, podcast, bueno, otras colaboraciones, mucho contenido que crear, poco tiempo y los vídeos de YouTube la verdad es que llevan tiempo. Entonces voy a volver a hacer vídeos explicando cosas que sé que os gustan, pero mientras tanto vamos a ir analizando conceptos del MIR. Y hoy os traigo estas preguntas. En concreto, esta es de una mujer de 69 años que digo siempre que la edad es fundamental porque hay patologías que aparecen a unas edades y otras patologías que no, que acuda a cardiología, por lo tanto hay que empezar a pensar en cosas del corazón, por disnea limitante los últimos meses. Es decir, tenemos disnea de reciente aparición, entre comillas, o que ha progresado en los últimos meses. Es decir, que es algo subagudo. Tiene una FA con respuesta ventricular controlada, ¿vale? FA, arritmia más frecuente, 69 años, tampoco es raro, pero la FA puede colaborar en que la paciente tenga disnea. Y a la exploración tiene un soplo diastólico. Clave, ¿qué soplos son diastólicos? Entonces, soplo diastólico, pues serían los de estenosis mitral y tricuspidia, que la estenosis tricuspidia no la he visto en mi vida, o los de insuficiencia aórtica e insuficiencia pulmonar. ¿Bien? En el ecocardiograma observamos lo siguiente y te dice ¿qué es lo más probable? Te dice una endocarditis bacteriana, insuficiencia aórtica, miocardiopatía hipertrófica o estenosis mitral. Entonces, sin ver el ecocardiograma, porque a lo mejor no sabéis de ecocardiogramas porque nadie os ha enseñado. Lo básico lo vais a aprender hoy. ¿Qué os está orientando? ¿Os está orientando a que la paciente tenga una endocarditis? No, porque no os dice nada de que tenga fiebre, de que tenga síndrome general ni nada por el estilo. Se queja de disnea. Insuficiencia aórtica, podría ser porque es un soplo diastólico, es una disnea de meses de evolución. Esa insuficiencia aórtica puede hacer que la sangre le vuelva de la aorta al ventrículo y por lo tanto el ventrículo se dilate y provoque insuficiencia cardíaca, o sea que podría ser. Miocardiopatía hipertrófica. Es extraño, podría provocar la FA con respuesta ventricular rápida, pero este soplo, el soplo típico de la miocardiopatía hipertrófica, primero de todo es un soplo sistólico y es un soplo que aumenta con las maniobras de Valsalva. Es decir, es un soplo que aumenta cuando disminuye la precarga al corazón, porque ya lo hemos explicado en otros vídeos, pero básicamente cuanto más pequeñito se hace el corazón, más manifiesta es la hipertrofia y por lo tanto más sopla. Entonces, lo de soplo diastólico en este caso no nos orientaría. Entonces, aquí, solo con lógica, podríais descartar dos, que serían la endocarditis y la miocardiopatía hipertrófica. ¿Y qué tenéis que mirar en el ecocardiograma? ¿Dónde os están enfocando el ecocardiograma? Si os lo enfocan en la válvula aórtica, será una insuficiencia aórtica. Si os lo enfocan en la válvula mitral, será una estenosis mitral. Entonces, vamos a ver el ecocardiograma. ¿Qué tenemos en el ecocardiograma? Es esta imagen, para los que estéis en el podcast yo os la describo. Esto es un paraesternal eje largo. Entonces lo primero que vemos en un paraesternal eje largo a nivel del corazón es el ventrículo derecho, arriba. Os recomiendo que si podéis que veáis esto en YouTube porque así lo veis mejor. Esto es el ventrículo derecho, esto es la aorta, lo que está justo debajo, la salida de la aorta. En el medio, esto que veis aquí que tiene esta forma, es la válvula aórtica. Justo al lado del ventrículo derecho tendríamos el ventrículo izquierdo y comunicándose aurícula izquierda y en el medio la mitral. Bien, entonces en este plano nos están orientando las dos válvulas, no nos da mucha información, pero sí que hay algo que nos es muy importante. ¿Os dais cuenta que la aurícula izquierda es mucho mayor que el ventrículo izquierdo? La aurícula izquierda está muy dilatada. Lo lógico es que si hay una insuficiencia aórtica, primero se dilate el ventrículo y después se dilate la aurícula. No tiene ningún sentido que el ventrículo esté pequeño, esté hipertrófico y que la aurícula esté dilatada. Eso, si os ponéis a razonar sin saber nada más, tenéis que razonarlo pensando que es una estenosis mitral. ¿Por qué?
Muy sencillo, porque la estenosis mitral es lo que comunica la válvula mitral, la aurícula y el ventrículo, y si está cerrada, la aurícula va a tener que hacer mucha más fuerza para llenar el ventrículo. Por lo tanto, la aurícula se va a dilatar. Y por eso, en este caso, la aurícula está dilatada. Esto que veis aquí es bueno, esto dijimos que era un paraesternal, eje largo, así lo vais aprendiendo. La imagen de la derecha es perdón que me acabo de equivocar, es un 4 cámaras. Como es 4 cámaras, vamos a ver 4 cámaras, ¿no? En este caso vemos los 2 ventrículos y las 2 aurículas. A la derecha, ventrículo izquierdo, lo más cercano al transductor, porque se pone justo más o menos debajo del pezón. Entonces lo más cercano al transductor va a ser el ventrículo, lo más alejado van a ser las aurículas. Entonces tendríamos ventrículo izquierdo a la derecha, ventrículo derecho a la izquierda, curiosamente, porque así es como hacemos los ecocardiogramas aquí, por lo menos en mi hospital y en la mayor parte de sitios, y abajo de todo las aurículas, izquierda y derecha. Entonces, ¿qué pasa? Esto que vemos aquí es un Doppler color, que lo que sirve es para ver los flujos de sangre. Los flujos, ¿no? Lo típico de rojo, sangre que se acerca, azul, sangre que se aleja, ¿no? Pues en este caso lo que estamos viendo es que nos pone un color sobre la válvula que comunica el ventrículo con la aurícula, es decir, con la válvula mitral. Y esto no tenéis que saberlo, pero es que se está generando aquí una aceleración muy marcada porque hay una estenosis mitral. ¿Cómo respondería yo este caso clínico? Primero de todo, poniendo sobre la mesa qué valvulopatías podrían ser, descartando la endocarditis porque no nos cuenta nada de fiebre ni síndrome febril, y descartando también la miocardiopatía hipertrófica, en este caso, aunque el corazón está hipertrófico, porque no nos dice ningún dato de valsalvas ni estas cosas. Y luego, para diferenciar si es aorta, insuficiencia aórtica o estenosis mitral, simplemente aprendiendo lo básico de las estructuras y razonando, ¿no? ¿Por qué la aurícula está dilatada y el ventrículo no? Y con eso, y sabiendo ya las cámaras, ¿no? De 4 cámaras, y viendo que os ponen un color en la válvula mitral, tendríais que acertar que es una estenosis mitral. Por lo tanto, en esta pregunta, esta mujer lo que tenía era una estenosis mitral, que por cierto es bastante rara, típicamente se asociaba a la fiebre reumática hace unos cuantos años, a día de hoy es una valvulopatía que muy poquitas veces vemos, pero ¿qué tenéis que sacaros de esta pregunta? Primero de todo, verla en YouTube para ver bien las imágenes y si os cae alguna en el MIR, que la sepáis acertar, sobre todo buscar, es decir, ¿dónde me están poniendo la imagen? ¿En qué válvula? ¿En la mitral? Pues por lo tanto la respuesta va a tener que ser la que ponga la opción mitral. Eso es lo fundamental de esta pregunta. Muy bien. Otra pregunta más. Estamos en urgencias y viene un varón de 50 años. ¿Qué pasa? Con 50 años podemos tener cualquier otra patología. ¿Qué pasa? Se desploma delante tuya, es decir, pierde el conocimiento, por lo tanto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ver si tiene pulso y ver si respira. Lo más importante, porque si no tiene pulso ni no respira, ¿qué es? Una parada cardíaca. Vemos que no tiene pulso, que ni respira, por lo tanto es una parada, se inician maniobras 32 y monitorizamos el siguiente trazado electrocardiográfico. ¿Qué hacemos? Lo más importante en una parada, primero de todo, es identificarla. Segundo, pedir ayuda. Tercero, RCP básica. ¿Y básica qué es? 32, poco más. Y luego RCP avanzada. Y dentro de la RCP avanzada, esto lo comento mucho en el Patreon, que sabéis que es una especie de podcast de pago que hago contenido mucho más currado, por así decirlo. Para la gente que se suscribe es muy barato, por 1,99 € os podéis apuntar y tenéis muchísimo contenido. Ahí hablo del RCP, he hablado largo y tendido del RCP. Lo más importante es saber el ritmo. Hacer un electrocardiograma, pero no hacer un electro de 12 derivaciones, sino poner las palas del desfibrilador y ver el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable o no. Porque si es un ritmo desfibrilable, lo más importante es desfibrilar, chispar al paciente. TV sin pulso o fibrilación ventricular, chispamos. Chispamos para intentar que ese corazón se reinicie y vuelva a una frecuencia cardíaca compatible con la vida. En este caso, ¿qué hacemos? Tenemos un trazado que a lo mejor no lo habéis visto, pero seguramente os suene. Es un trazado que es irregular. Veis que no todos los complejos son iguales, porque este es así, que se parece a este, pero luego este es más grande, este es más pequeño. Es un poco desorganizado. Se podría dudar.
se podría dudar. Pero esto es una TV/FV. Claramente luego te puedes dar cuenta que es una fibrilación ventricular. Pero lo que hay que hacer en este caso es chispar al paciente. Porque es un ritmo de QRS ancho, muy rápido y el paciente está sin pulso ni respira. Por lo tanto, me da igual que sepas que es una TV, que es una FV. Es una TV/FV. Y lo que hay que hacer es desfibrilar al paciente ya. Déjate de RCP en este momento, coges y desfibrilas. Si tú presencias una parada y en ese momento ves que hace un ritmo de este estilo, TV/FV, puedes chispar de forma seguida hasta 3 veces, sin hacer RCP de por medio. Chispas, no sale, chispas, no sale, chispas, no sale, perfecto. Ahí vuelves al 32 durante 2 minutos, adrenalinas y todas estas cosas. Pero esto, lo más importante, es desfibrilarlo, porque es lo que realmente mejora el pronóstico y aumenta la supervivencia. Entonces, creo que en este caso no he puesto las respuestas, porque me da igual las respuestas, os pueden engañar de la forma que quieran. Poner potasio, poner sulfato de magnesio, poner lo que quieras, perfecto. Pero lo más importante es desfibrilar. Y para los que estáis en el podcast, ¿qué es esto? Básicamente es una taquicardia, porque va a más de 100 latidos por minuto, de QRS ancho y es irregular. Entonces, aunque no es el típico electro de fibrilación ventricular, esto es una fibrilación ventricular y es fundamental saber reconocerla, ¿de acuerdo? Tanto la fibrilación ventricular como la taquicardia ventricular hay que reconocerlas sí o sí. ¿Por qué? Porque si no las reconocemos, no las desfibrilamos y no le salvamos la vida al paciente. Así que esta pregunta os sirve para el MIR y también para la vida y para cuando trabajéis como médicos o como médicas. Muy bien, vamos con la última pregunta de este vídeo, es otra pregunta de cardiología y nos dice que ante un paciente con pericarditis aguda y derrame pericárdico severo, ¿qué sería erróneo? Es decir, nos van a decir 3 cosas que son muy verdaderas y una que es claramente falsa. Hay que identificar esa que es falsa y por qué. Entonces, pericarditis aguda, pequeño repaso, ¿no? Es la inflamación del pericardio y da un dolor más de tipo punzante que empeora tumbado. En el electrocardiograma, ¿no? Porque sabéis que tenemos que evaluar 4 puntos. El tipo de dolor, tenemos que ver si el electrocardiograma es compatible. ¿Y qué podíamos ver? Podíamos ver la elevación del ST, pero que en este caso no era la típica elevación del infarto como conocéis así, sino que en este caso era más cóncava y era generalizada, era mayormente en prácticamente todas las derivaciones. También podéis ver el descenso del PR, signo de Spodek, bastante característico. Luego, si tenía roce, que esto era patognomónico, es decir, que si tú oyes el roce, tiene una pericarditis sí o sí, y luego podéis ver parámetros inflamatorios, PCR, procalcitonina, leucocitosis, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso ya nos dicen que tiene una pericarditis aguda y ojo, hay que hacer un ecocardiograma porque a veces la pericarditis, como consecuencia de la inflamación, libera líquido y se produce un derrame pericárdico, como pasa en este caso. Derrame pericárdico severo, no tenéis que saber los puntos de corte, pero bueno, que sepáis que es más de 20 milímetros. ¿Y qué pasa? Que el derrame pericárdico puede provocar un taponamiento cardíaco. En principio, si es un derrame pericárdico severo subagudo, el corazón se puede adaptar a todo ese líquido y no taponarse. Pero si es un derrame pericárdico severo ahora mismo, se tapona seguro. Pero nos dice, ¿qué sería erróneo? Vamos a pensar con la cabeza. Opción A, ingresa para monitorización estrecha. Lógicamente, tiene derrame pericárdico severo, tiene líquido alrededor del corazón, habrá que monitorizarlo. Esta la tachamos. B, administración de diuréticos que lo eliminen. Pues mira, tiene lógico, ¿no? Tienes líquido alrededor del corazón, vamos a dar diuréticos para eliminar ese líquido. Error. Es un razonamiento que cualquier persona que haya estudiado y que entienda un poco de medicina podría marcar esa. Pero tenéis que entender que el líquido del pericardio no es un líquido que se difunda bien, no es un líquido que se elimine bien a nivel del riñón. Nosotros cuando orinamos estamos eliminando líquido intravascular. Por eso el derrame pleural y el derrame pericárdico no se trata con diurético a dosis muy altas. Hay que ir eliminándolo poco a poco. ¿Por qué? Porque si no vas a depleccionar
intravascularmente al paciente y no vas a eliminar ese derrame pericárdico. En este caso, si tú le quitas volumen al corazón orinándolo, lo único que vas a favorecer es que el líquido que tiene por fuera del corazón lo tapone, porque las cavidades derechas van a estar más pequeñitas, porque tienen menos líquido, tienen menos precarga. Por eso, a un derrame pericárdico severo no hay que dar diuréticos. En todo caso, habría que dar volumen. Tampoco mucho, pero habría que dar volumen. ¿De acuerdo? Esa es la idea de esta pregunta. Y es lo que tenéis que entender. Cuando orinamos, eliminamos líquido intravascular, no líquido extravascular. El líquido extravascular tarda mucho más en eliminarse. Por lo tanto, esta sería la que habría que marcar. No podríamos dar diuréticos. Ingreso y relajación de pericardiocentesis, correcto, la pericardiocentesis es pinchar, se puede pinchar desde paraesternal, desde apical o se puede pinchar desde subsifoideo, por aquí, debajo del diafragma, y lo que haces es drenar el líquido para conseguir que el corazón se expanda bien y sobre todo la diástole, que es la fase de llenado, no se vea comprometida. Entonces esta también sería lógica y administrar AINES, por supuesto, el paciente tiene una pericarditis, tendremos que dar antiinflamatorios para evitar que esa pericarditis siga progresando y sobre todo intentar controlarla. Espero que os hayan gustado estas preguntas, que hayáis aprendido muchísimo, no tengo ninguna duda. Dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo.